Salvación es del Señor. Qué hermoso canto. La verdad que ese canto debería de confortar nuestras almas en medio de angustia, de tribulación, de temor, de miedo. Pero sobre todo nos debe de dar la seguridad que la salvación no depende de nuestras fuerzas, de nuestra capacidad, depende totalmente del Señor. Antes de entrar a la palabra de Dios, quisiera empezar con una historia. Una historia que en lo personal a mi vida la ha impactado, y esa historia ha impactado miles de almas hace años. No sé si han escuchado hablar de Jonathan Edwards, un predicador puritano de los años 1700. Jonathan Edwards tiene un mensaje muy famoso y que tuvo mucha importancia durante su carrera como predicador, en la carrera del Señor. Y ese mensaje está titulado Pecadores en las manos de un Dios airado. Este es uno de los mensajes, como les decía, más famoso de Jonathan Edwards. Y quisiera platicarles el contexto de lo que ocurrió en 1741. Ese día no estaba programado que Edwards predicara en la iglesia de Enfield, en el estado de Connecticut, pero él lo hizo en sustitución por otro predicador que no pudo ir. Y estuvo dispuesto a predicar en esa ciudad llamada Enfield. Esta era una época en la que en los Estados Unidos estaba ocurriendo un gran avivamiento, donde había multitudes de almas que estaban respondiendo positivamente al Evangelio, a la predicación del Evangelio. Y ciudades enteras, hermanos, ciudades enteras se convertían en multitudes a la verdad del Evangelio de Dios. Aparentemente, el gran avivamiento no había llegado a esta pequeña ciudad que les comento, en Enfield, y reinaba allí una total indiferencia a que el gran avivamiento sucediera allí. Y la verdad es que los habitantes de Enfield no querían saber nada con Cristo. Eran completamente apáticos al mensaje de Dios. Pero llegó un momento clave, el momento del Señor. Un miércoles por la noche, cuenta la historia que cuando Edwards tomó como su texto base una porción de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 35, y repitió a esta congregación, que era fría y apática, un sermón que de hecho, ese sermón él ya lo había predicado en su iglesia donde él pastoreaba. Supuestamente el sermón debería haber durado solamente unos 45 minutos, como muchas veces debería de durar aquí, ¿verdad? O en otras iglesias, pero se alargó más. Pero se extendió mucho, pero mucho más, porque las personas empezaron a responder con demostraciones extraordinarias de profunda emoción. Se dice que Edwards tuvo que detener el servicio y la predicación varias veces y pedirle silencio a la gente para poder ser escuchado. Imaginemos eso, hermanos. Miles de personas en la congregación o cientos de personas gritando de profunda emoción. Stephen Williams, un ministro que estuvo allí y que registró lo que sucedió ese 8 de julio de 1741, cuenta que antes de que terminara el sermón hubo un gran lamento, gritos de lamento, y el llanto se extendió por todo el edificio de la iglesia. El sermón causó semejante conmoción en la congregación que se dice, o bueno, Williams cuenta, que la gente gritaba, ¿qué debo hacer para salvarme? La gente estaba gritando, ¿qué debo hacer para salvarme? Me voy al infierno. ¿Qué debo hacer por Cristo? Esa es la respuesta al sermón predicado por Jonathan Edwards. La gente estaba contestando a ese sermón. Pero claramente, hermanos, el Espíritu de Dios estaba actuando en los corazones de esas personas. Pecadores en las manos de un Dios airado. Edwards tituló ese sermón de esa manera, porque sabía que mucha gente, y sobre todo esa congregación, nunca buscaría el remedio, a menos que primero entendieran la grave enfermedad que los estaba afligiendo, el pecado. Y esta es una parte de su sermón que dice así, y quiero compartirlo con ustedes. Toda tu justicia y tu rectitud a los ojos de los hombres no tienen ninguna influencia para sostenerte e impedir que caigas al infierno. Tal como una tela de araña
no puede detener una roca al caer. Dios te mantiene sobre el abismo del infierno, muy parecido a como uno sujeta a un insecto repugnante sobre el fuego. Ese Dios está enardecido. Su ira contra ti arde como fuego. Te considera indigno de otra cosa que no sea ser echado en el fuego. Sus ojos son tan puros que no aguanta mirarte. Eres 10 veces más abominable a sus ojos que la peor serpiente venenosa es a los nuestros. Tú lo has ofendido infinitamente más que cualquier rebelde obstinado lo haya hecho contra su gobierno. Y sin embargo, no es otra cosa, no hay otra cosa que su mano es lo que te detiene de caer en el fuego en cualquier momento. Es solo por eso, por su mano y ninguna otra cosa que no te fuiste al infierno esta noche, que pudiste despertar una vez más en este mundo después de haber cerrado tus ojos para dormir. Y no hay, dice él, ninguna otra razón, sino la mano de Dios, por la cual no has caído en el infierno desde que te levantaste esta mañana. No hay otra razón, decía Edwards en su sermón, fuera de su misericordia, que en este mismo momento no caigas al infierno. Oh pecador, considera el terrible peligro en el que te encuentras. Un comentario que quiero también leer de un pastor terminando esta historia. Decía que el problema de Enfield también puede ser nuestro problema en muchas iglesias hoy. No olvidemos que Jonathan Edwards predicó a una congregación. Esta era una congregación fría y apática. Como muchas veces en estos tiempos hay iglesias frías y apáticas. Y quizás alguno hoy aquí no estemos del todo convencidos de que nuestra gran enfermedad es el pecado. Y que no estemos convencidos que esa enfermedad es tan grave. Otros quizás ya no podamos recordar qué tiene de bueno el Evangelio. Y nos hemos olvidado de la gloriosa manifestación del amor de Dios. Y quizás en algunos hoy puede reinar la indiferencia y podemos ser tibios espiritualmente. Tenemos apatía espiritual como lo supo ver en la congregación en Enfield, en los días de Edwards. Y como sabemos que esto es posible, porque sabemos que el pecado es agobiante, nos seduce y nos engaña y nos puede hacer enfriarnos. Hermanos, quise comenzar con esta historia para que el Señor hable a nuestra mente y a nuestro corazón y poder ver su maravilloso amor a través de primeramente conocer quiénes somos nosotros delante del Señor antes de estar en Cristo y muchas veces, aún estando en Cristo, creyendo que estamos llevando una vida cristiana, engañándonos a nosotros mismos. Voy a pedir que me acompañen por favor a Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Y vamos a estar viendo del capítulo 6 al versículo 11. Voy a leer y ustedes me siguen con su vista. Como saben, estamos utilizando la Nueva Biblia de las Américas, pero igual, si no traen esa traducción, estará proyectada aquí en la pantalla otra traducción muy parecida. Y voy a dar comienzo a la lectura del Señor, hermanos. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando aún éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Amén. Voy a hacer una oración, hermanos, para dar comienzo.
Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por esta mañana, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque tu misericordia y tu amor, Padre, nos sostiene para estar aquí escuchando tu palabra, Señor. Y tu palabra es lo más preciado que podemos obtener en este mundo, Padre. Padre, habla a nuestros corazones, a nuestros pensamientos y ayúdanos a ver la belleza de Cristo. Ayúdanos a verte en el Evangelio y abrazarlo y enamorarnos completamente de ti, Señor. Padre, ayuda a tu siervo, Señor, a predicar, Señor, con temor y con temblor, teniendo en mente, Señor, que un día estaremos delante de ti y que tú juzgarás por cada palabra que salga de nuestra boca, Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias por los que están aquí, Señor. Muéstranos tu amor, Padre, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos y hermanos que están aquí hoy, que nos visitan, ¿por qué la palabra hace tanto énfasis en el pecado? ¿Por qué la Biblia habla mucho sobre el pecado? ¿Por qué para poder entender el Evangelio y entender la buena noticia, primero tenemos que saber nuestra enfermedad, como predicaba Jonathan Edwards, y como muchas veces lo hemos escuchado en las predicaciones en esta iglesia o en algunas otras iglesias? Bueno, es porque el pecado es lo más terrible para la humanidad. No es ni la enfermedad, no es ni la escasez, ni el hambre. Lo más terrible es el pecado, porque el pecado nos separa completamente de nuestro Creador. Y nuestra alma y nuestro espíritu nunca va a estar satisfecho hasta que no esté en una plena comunión con nuestro Creador. Y a consecuencia de ese pecado, a consecuencia de la caída de Adán y Eva, nosotros hemos sido herederos de ese pecado. Nuestra naturaleza ha sido pecaminosa desde que nacemos. El Señor nos enseña en los Salmos que en el vientre de nuestra madre, cuando el Señor nos formaba y cuando hemos nacido con una depravación humana. Hemos nacido en una condición corrupta, porque no queremos a Dios, no amamos a Dios y desobedecemos a Dios. Porque la ley de Dios es perfecta y nadie puede cumplir eso. Hermanos, en el Antiguo Testamento unas 600 veces se habla del pecado. Y esta palabra en hebreo, que es hata, aparece, como les decía, unas 600 veces e implica la sensación de perder, fallar y no alcanzar el objetivo. Entonces, estamos fallando, estamos perdiendo y no podemos alcanzar el objetivo. El segundo término más común para el pecado es awón, traducido como iniquidad en traducciones antiguas, y maldad o perversión. En traducciones más modernas tiene el significado etimológico de quebrar o retorcer. Aquí la imagen de una distorsión. El pecado es una perversión. Un tercer término para el pecado, pacha, suele traducirse como transgresión, sublevación o rebelión. Crimen puede ser el mejor equivalente aquí. El pecado es un comportamiento criminal delante de Dios y es en contra de la ley de Dios. Pero tenemos una solución. Bendito Dios que tenemos una solución. Y esa solución es Cristo. Esa solución es Jesucristo. Volviendo a nuestro pasaje, después de dar una pequeña explicación de qué es el pecado y por qué el pecado es tan grave y es lo más peligroso que tenemos en la humanidad, quiero que veamos en el versículo 6 cómo Pablo empieza diciéndonos en este texto que éramos débiles. Pero Pablo aquí no está hablando de una debilidad física, no está hablando de una debilidad emocional. Pablo está hablando totalmente de una debilidad espiritual, como lo hace en uno de los capítulos anteriores que habla de la fe, de el capítulo 4 de versículo 19, y dice, y sin debilitarse en la fe. O sea, está hablando de que estamos debilitados completamente en fe. No tenemos el poder para nosotros tener fe. Jesucristo, Dios, a través de su gracia, Él nos da la fe para creer. Entonces Pablo está diciéndonos que porque mientras aún éramos débiles, o sea, totalmente incapaces, sin fuerza espiritual para poder salvarnos a nosotros mismos, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Hermanos, muchas veces creemos que nuestra vida es buena. Comentaba un predicador
Escuché en alguna ocasión que él decía, si el Señor pusiera una película de nosotros aquí enfrente, delante de toda la gente, y pusiera esa película y se transmitieran todos nuestros pensamientos y todos los deseos que hay en nuestro corazón, quedaríamos totalmente avergonzados ante los demás. Y el Señor los ve. El Señor ve completamente nuestros pensamientos, ve nuestro corazón. Entonces, esa es nuestra tragedia humana, que somos impíos delante de un Dios completamente perfecto. Él es completamente perfecto. Es por eso que somos abominables ante sus ojos antes de venir a Cristo, porque Él no puede mirarnos en esa condición. Entonces es como nosotros, cuando creemos en el Evangelio y confesamos al Señor, podemos ver la belleza de Cristo, porque cuando éramos impíos no veíamos la belleza del Señor. Y como les decía ahorita, nacemos débiles. Desde que nacemos somos débiles. Y Cristo entregó su vida, una vida santa y perfecta para salvarnos en nuestra debilidad. Y fue en el tiempo perfecto, fue en el tiempo perfecto del Señor. Fue en el tiempo en el que nosotros necesitábamos esa salvación, porque nuestro camino era totalmente a estar separados de Dios. Hermanos y amigos que hoy nos acompañan, si estamos escuchando esto, créanme que es porque el Espíritu de Dios y el Señor nos quiere dar a conocer, primeramente, no un miedo, es sino el amor de Dios que nos sostiene para no caer en ese lugar. Ese es el primer, esa es nuestra base, el amor de Dios, el amor de Cristo que nos mantiene para no caer. Porque como les repito, somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Ninguna buena obra que hagamos en la vida, ni aunque alimentemos a 1000 personas, vamos a poder ganarnos la aprobación y la gracia. La gracia es un don inmerecido. Es un favor que el Señor nos ha dado. Es un favor que no merecíamos. Bendito sea Dios, porque a pesar de nuestra corrupción nos ha amado tanto. Nos ha amado tanto. Quiero que vayamos, por favor, a Isaías 59, capítulo 2. Antes de entrar en el pasaje, como les decía ahorita, nosotros desobedecemos a Dios. Quiero recalcar mucho en eso porque muchas veces creemos que estamos bien delante de Dios. Muchas veces creemos que merecemos el favor de Dios. Y muchas veces creemos que lo que tenemos es porque nosotros lo hemos logrado. Aún la salud, nuestra casa, nuestra familia, nuestra esposa. Pero la misericordia de Dios, cuando nos llama, trae consigo eso. Gracias. Vayamos, hermanos, por favor, a Isaías 59, capítulo 2. Y la palabra dice esto: pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y nuestros pecados le han hecho esconder su rostro de nosotros para no escucharnos. Hermanos, la palabra de Dios es clara. El Señor ha escondido su rostro de nosotros cuando aún no tenemos a Cristo. Cuando no conocemos al Señor, cuando no nos rendimos delante de Él y entregamos completamente nuestra fuerza y nuestra voluntad a Él, el Señor esconde su rostro de nosotros. Por eso es que tuvo que venir Cristo, porque nosotros no podíamos ganar esa aprobación. Y es que ahora los que estamos en Cristo podemos acercarnos confiadamente, como dice su palabra, y Él nos escucha. No necesitamos un intermediario. Bueno, nuestro intermediario fue Jesús, pero no necesitamos ir con una persona que sea ante los ojos humanos santa o perfecta, que nadie va a ser en la tierra. No necesitamos ir con esa persona para poder confesar nuestros pecados y pedirle que Dios nos ayude. Ahora podemos tener una comunión directa con nuestro Padre. Y es por eso que podemos hablarle como hijos y decirle papá, como dice su palabra, Abba.
Hermanos, estos mensajes creo que muchas veces incomodan nuestros corazones. Se los digo porque en lo personal a mi vida incomoda, pero es una bendición que el Señor nos muestre su amor de esta manera para nosotros poder ver nuestra condición. Y como decía este predicador en ese comentario del título de la historia que él leyó, que muchas veces nosotros podemos como cristianos perder la belleza del Evangelio y podemos olvidarnos completamente de lo que el Señor ya ganó para nosotros. Es por eso muy importante que cada día que nos levantemos, reconozcamos que el Señor nos ha amado aún cuando no contemplábamos su gran hermosura, cuando lo aborrecíamos y cuando no lo deseábamos. Ahora en el versículo 7, avanzando en este pasaje, dice Pablo que porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pablo quiere dar un ejemplo para resaltar aún más el amor de Cristo y cómo Cristo nos amó aún sin merecerlo. Porque Pablo está diciendo que difícilmente habrá alguien que muera por un justo. Difícilmente, pero no imposible. Porque muchas veces nosotros mismos pudiéramos decir que vamos a dar nuestra vida por nuestros propios hijos. Y sí, lo podemos hacer. Creo que la mayoría de los que estamos aquí pudiéramos dar la vida por nuestros hijos, porque los amamos, o por algún familiar. O lo vemos a veces en historias, en películas, que alguien entrega su vida por alguien que ama, que quiere. Y es como dice aquí Pablo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, pero por un bueno. Nadie se va a atrever a morir por alguien que te ofende, que te daña, que te lastima, que te aborrece, que te escupe en la cara y que te odia y que no quiere tener ningún tipo de comunión contigo. Pablo está dando este ejemplo para que nosotros podamos todavía contemplar que Cristo nos amó sin ser buenos y sin ser justos. Me gusta mucho la película del Titanic, creo que a la mayoría. Y es muy bonito cuando vemos una escena donde las personas dan la vida por otras personas. En este caso, Leonardo, que prefiere morir de hipotermia, creo que sí, hipotermia, si se dice así, para salvar pues a la persona que amaba. Pero el Evangelio es totalmente, como lo hemos escuchado, el reino al revés. Cristo vino a romper con eso. Cristo vino a amarnos aun cuando no lo merecíamos. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios tenía que mostrar su amor. No podía hacerlo nadie más. Solamente Dios a través de la cruz podía demostrarnos el amor de Dios. Porque sabemos que Dios es amor y Dios es la totalidad del amor. Es el amor que está fuera de este mundo. Nunca vamos a poder experimentar en las personas el amor que Dios tiene para con los que le aman, para con los que son sus hijos. Grabémonos eso. Muchas veces aquí en la tierra podemos sentir el amor de una persona y es muy bonito cuando nos abrazan, cuando abrazamos, cuando salen palabras afectivas, cuando nos decimos te amo, cuando hacemos a alguien por algo más. Pero el amor de nuestro Dios a través de la cruz y de la obra de Cristo sobrepasa todo eso. Y cuando nosotros entendemos y contemplamos el Evangelio, lo vamos a poder ver y vamos a poder correr hacia Él y abrazar sus verdades. Es lo que Pablo está diciendo aquí, su amor para con nosotros, su amor propio, el propio amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, tomó nuestro lugar siendo sus enemigos. Y es lo que les decía, Dios muestra lo que Él mismo es. Él es amor y su expresión ha sido a través de su Hijo, salvando enemigos. Cristo se entrega a sí mismo para que los que han creído y han de creer
los que hemos creído y los que van a creer encuentren ese amor verdadero. Aún cuando Él, conociéndonos desde antes de la fundación del mundo, sabía nuestra condición, sabía nuestra iniquidad, sabía que lo rechazaríamos muchas veces. Aún así Dios ha decidido amarnos. Yo me pongo a pensar, y en esta semana era mi pregunta hacia Dios: ¿por qué? ¿Qué te hizo verme con amor? ¿Qué te hizo salvarme? ¿Qué había de bueno en mí para que tú me vieras a mí, Cristian, y decidieras salvarme? Bueno, no había nada. Había corrupción, había maldad en mi corazón, había orgullo, había rechazo hacia la obra de Cristo y hacia el amor de Dios. Pero es ahí donde Cristo sacrificó su propia vida por pecadores para mostrarnos ese gran amor, aún sabiendo que nosotros mismos no lo merecíamos. Eso es glorioso y es hermoso para nuestros oídos y para nuestra alma. No merecíamos su amor. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Hermanos, si Él nos amó, llenos de corrupción, en maldad de nuestros corazones, ¿cuánto más ahora, dice Pablo aquí, cuánto más ahora que Él ya nos ha amado y que nos ha justificado? Él nos ha justificado, dice su palabra, habiendo sido ahora justificados. Siendo injustos, ahora somos justos por quien era justo, Cristo. Cristo era completamente perfecto y santo, no había engaño en su boca, no había ningún tipo de mentira. Él era el único justo en la tierra. Es por eso que Él era el único que podía cumplir con la obra. Él era el único que podía satisfacer la ira de Dios. Él era el único que podía aplacar el castigo que nosotros merecíamos. Nosotros no lo podíamos hacer, nada, ningún sacrificio en la tierra podía aplacar la ira santa y perfecta del Dios que creó los cielos y la tierra. Pero ¿cómo es el reino al revés? Que lo tuvo que cumplir el que menos lo merecía, Cristo, el que era más justo que todos los hombres y el hombre más perfecto, era el único que lo podía hacer. Hermanos, apoyémonos en esto, cada día. Si hoy estamos aquí y tenemos años de ser cristianos, apoyémonos todos los días de nuestras vidas en estas verdades, en las verdades, en la grandeza del Evangelio, en el amor de Dios y en el amor de Cristo. Y eso va a disipar todos nuestros deseos carnales, todos los deseos malos que nuestro corazón pueda haber. La grandeza del Evangelio los va a romper, los va a acabar, los va a aniquilar. Y cada vez que el pecado venga a tentarnos, vamos a odiarlo. ¿Por qué? Porque entonces diremos, no voy a caer en ese pecado que llevó a mi Señor a la cruz. No lo voy a amar y no voy a permitir que ese pecado me ate a Él. No voy a permitir que el pecado que llevó a mi Señor a la cruz, siendo justo y perfecto, no lo voy a permitir. No voy a permitir que eso tan abominable esté en mí. Y crean, hermanos, que el Espíritu Santo nos va a dar el poder para poder luchar contra el pecado y contra la tentación. Y vamos a recordar que aún siendo pecadores y siendo indignos, Dios nos amó. Y vamos a recordar ese amor y nos vamos a sentir amados. Y obviamente no queremos amar, no queremos dañar, a quien nos ama. Vamos a luchar para no dañar el sacrificio de Cristo. Vamos a luchar todos los días de nuestras vidas en la oración, en la lectura de la palabra, meditando en el Señor, estando con Él. Porque vamos a deleitarnos completamente en el Señor. Nuestro deleite va a estar con Él. Va a haber días en los que cuando no estemos orando, cuando no estemos leyendo su palabra, nos vamos a sentir incómodos. Porque no estamos experimentando el amor de Dios.
porque no estamos en el cobijo del amor del Señor, aún en los días buenos y en los días malos. Esto es lo que nos enseña que Él mostró su amor para con nosotros, que su sangre nos lava completamente, su sangre nos limpia de toda maldad de nuestros corazones. Su sangre que fue derramada en esa cruz, esa sangre que salió completamente de su cuerpo y que aún estando todavía en agonía, el Señor le decía al Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Qué amor tan grande que aún siendo golpeado y afligido y su costado siendo abierto con una lanza, derramando toda su sangre, Él todavía tuviera las palabras para poder decir, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué amor tan grande. Bueno, Cristo lo sabía, sabía que éramos pecadores y sabía que desobedecíamos a Dios. Por eso pidió al Padre que los perdonara. Porque como el ladrón que estaba a su lado creyó, el Señor sabía que muchos van a creer. Y que esta mañana muchos van a creer. Muchos de los que nos visitan y de los que nos han visitado van a creer. Y muchos de los que estamos aquí vamos a recordar esto, la grandeza del Evangelio, y lo vamos a amar y lo vamos a abrazar con pasión. Bendito sea nuestro Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y bendito sea nuestro Dios, que nos ha amado. Entonces, cuanto mucho más ahora que somos sus hijos, que nos ve como a Jesucristo mismo, ya no me ve como cristiano, ya no me ve como el cristiano que no puede cumplir su ley, ya no me ve como ese cristiano que cumple perfectamente, que no puede cumplir perfectamente los mandamientos. Ahora el Señor ve completamente a Jesús delante de mí. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el Señor. Él es nuestro abogado. Él es el abogado que se para delante en el juicio. Y dice, Él no pudo cumplir con los mandamientos. Él mintió, sí. Él aborreció a su hermano, sí. Él fornicó, sí. Él adulteró, sí. Él merece el infierno, sí, lo merece. Pero yo pagué por Él. Yo di mi vida por Él. Y ahora Él se para delante de nosotros y nos salva de la ira de Dios. Y lo peor no es estar en el infierno. Lo peor no es sufrir las consecuencias del fuego, del gusano que nunca muere. Lo peor es ya no tener esperanza nunca y que Dios no va a estar ahí. Eso es lo peor. Que Dios no está en ese lugar. Que ahí no vamos a escuchar el Evangelio y no vamos a poder escuchar el amor de Dios. Eso es lo más grave de estar en ese lugar. Es que vamos a estar completamente separados por la eternidad de ese Dios tan amoroso. De ese Dios que cuando entremos a su gloria nos sentará juntamente con Él. Ese es el gran y el más terrible consecuencia. Estar separados completamente de Dios. Pero ahora, en Cristo, por su amor, y que Él deposita la fe para creer en Él, nos salva de su ira. Y hermanos, esa es una seguridad que nadie nos va a poder quitar. Ni el pecado, ni la muerte, ni el dolor, ni la hambre, ni la desnudez nos va a poder separar del amor que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Nada nos va a poder separar de ese amor. Nada. ¿Por qué? Porque nuestra salvación no depende de Él, como cantábamos. Nuestra salvación es del Señor. Es de Él. Él nos lleva en su mano hasta la eternidad. Él nos lleva con esos brazos de amor, como el pastor cuida a las ovejas. El trabajo del pastor es cuidar a las ovejas
que no se descarrilen y que no caigan en una zanja y no mueran. Nuestro buen pastor hace eso. Nuestro buen pastor nos abraza, nos cobija y nos lleva curando nuestras heridas, sanando nuestros dolores, nos lleva hasta la eternidad. Y para meditar en eso y para tener la seguridad, vayamos a lo que dice la palabra de Dios, por favor. En Juan, capítulo 10, 27 al 30. Y voy a dar lectura a lo que dice. Juan, capítulo 10, del 27 al 29, perdón. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie, escuchen hermanos, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Esta es nuestra doble seguridad. Dios nos llevó a Jesús y Jesús nos tiene en sus manos y nadie podrá arrebatarnos de ahí. Y los que son sus ovejas oyen su voz y le siguen y le conocen y se sujetan a su pastor. Y el pastor nunca nos va a perder de sus manos. Satanás ya no tiene ningún control y ningún dominio sobre esta humanidad, sobre los que son hijos del Señor. Ahora Cristo es totalmente nuestro Salvador. Hermanos, cuando el Señor habla, cuando Dios habla y cuando le escuchamos, no vamos a poder resistirnos a ir hacia Él. No vamos a poder resistir, porque la gracia de Dios es una fuente poderosa para nuestra vida pecadora. No podemos resistir, y cuando resistimos y nos vamos y no obedecemos, el Espíritu Santo va a hacer todo lo posible para que corramos a Él, para que le conozcamos. Esa es una seguridad. La palabra de Dios es la seguridad, y eso es lo que dice su palabra. Entonces, ahora está siendo una seguridad, como les decía, que aún siendo sus enemigos, Él nos amó. Y como dice el versículo 10, porque si cuando éramos débiles, porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos. Ese versículo debe de ser el apoyo de nuestra seguridad. Y lo que leíamos ahorita en Juan, que los que son sus ovejas oyen su voz y que el Padre se las entregó al Hijo y nadie las puede arrebatar de sus manos. Y no solo esto, versículo 11, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Ahora, todo el cristiano podemos experimentar estas verdades y entenderlas por el poder del Espíritu Santo. Y no solo esto, nos gloriamos en la salvación. No nos gloriamos en que somos buenos, porque difícilmente lo vamos a poder ser en esta tierra, o perfectos. No nos gloriamos en eso. Nos gloriamos totalmente en la salvación de Dios. O no nos gloriamos en la capacidad que el Señor nos da, o los dones que el Señor nos da, o el intelecto, o la sabiduría que Dios nos da. No nos gloriamos en eso. Nos gloriamos completamente en la salvación. Y a través de gloriarnos en ello, damos gloria a Dios por Jesús, pues Él nos ha reconciliado de esa relación fracturada, rota.
y perdida. Hemos escuchado sermones atrás, cuando Dios creó la humanidad y creó todo lo que hoy vemos, los cielos y la tierra, los animales, las plantas, y lo hemos estudiado también en las clases dominicales a las 10 de la mañana, no se lo pierdan. Estamos viendo qué es el Evangelio y vemos que Dios creó las cosas perfectas. Adán y Eva tenían una relación perfecta con el Señor. El Señor tenía una relación perfecta con Él. Ahora esa relación está rota y fracturada. Pero cuando venimos al Señor, esa relación se hace nueva. Esa relación es nueva, como dice su palabra. Somos una nueva vida en Cristo Jesús. Nos da una nueva vida. Él no nos agarra así como estábamos, todos rotos. Bueno, sí nos agarra, pero lo que quiero decir es que no nos cose y nos pinta ahí, nos maquilla y nos hace más guapos. No, Él nos hace completamente nuevos en una vida en Cristo. Nos hace nuevos, hermanos. Eso es glorioso, es el poder del Evangelio, es el poder del amor de Dios. Y cuando comprendemos eso, hermanos, queremos estar siempre con Él. ¿No se han preguntado ustedes, los que conocen al Señor y que tienen años yendo a la iglesia, sirviendo en algún ministerio, leyendo su palabra, lo que sea, que es para el Señor? ¿No se han preguntado ustedes por qué lo siguen haciendo? ¿Por qué siguen asistiendo a la iglesia? ¿Por qué siguen leyendo su palabra? ¿Por qué seguimos orando? Cuando a veces ni siquiera lo queremos hacer. Cuando a veces ni siquiera tenemos ganas de venir a la iglesia. Bueno, yo sí me lo he preguntado. A veces me pregunto y le digo al Señor, Señor, ¿por qué sigo en tu camino? Si mis fuerzas son tan débiles y si soy tan incapaz de poder seguirte. Y el Señor me muestra en su palabra que no es por mí, es totalmente por Él. Es totalmente porque Él me ha llamado y porque Él me hace correr a Él. Y es ahí donde está nuestra seguridad. Es la seguridad del cristiano, la salvación, que Él nos va a llevar hasta la eternidad. Gloria a Dios. Ahora hechos hijos, podemos acercarnos con total confianza a ese Dios que se muestra como un papá lleno de amor para sus hijos. Y por eso podemos decirle papito, papá, y cuando estamos tan dolidos y tan frustrados, podemos correr a Él y hablarle con total seguridad y confianza, papá, estoy aquí, te necesito, estoy necesitado de ti, papá. Cuando veo a mi hijo que corre a mí en miedo, en temor, o porque se cayó, o porque se subió a la mesa y se cayó, porque sí es tan inquieto que hace eso, trae ahorita como unos 5 moretones en todo el cuerpo, y cuando él corre a mí llorando, y me dice, papi, me duele, puedo verme en el Señor cuando corro a Él en dolor y le digo, me duele esto, me duele, no quiero pasarlo. No quiero sentirme así. O cuando voy al Señor en berrinches, deseando algo que el Señor no me quiere dar, pero Él en total amor y con total comprensión me abraza y me cobija y me da lo que voy a necesitar porque Él sabe lo que es mejor para mí y para nuestras vidas. Él no nos va a dar, escuchemos esto, hermanos, Él no nos va a dar lo que nos aparte de Él. Si lo que tenemos nos aparta de Él, eso no viene del Señor. Si lo que tenemos nos hace perder el tiempo en la lectura, en la oración, en la meditación de la palabra, eso no es del Señor. Por más que lo veamos como una bendición, hermano. ¿Y por qué esa seguridad? Porque su palabra lo dice. Su amor es el que nos lleva y nos hace correr hacia Él. ¿Y la bendición más grande cuál es? Cristo, el Evangelio, la grandeza del Evangelio, el sacrificio de Cristo. Entonces, cuando conocemos eso, lo que queremos es estar en oración y en lectura, como les decía ahorita.
Pero si hay cosas que nos apartan de eso, ahí no está el amor de Dios. Me ha tocado decirle al Señor que me quite cosas que me están apartando de Él, aunque me duela. En situaciones me ha tocado también años atrás que quitara cosas que amaba tanto y me costaba tanto decirle que las quitara, pero que sabía que no me estaban llevando a una relación con Él y que me estaban haciendo olvidarme de Él. Y era tan doloroso pedirle eso. No quería, pero el Espíritu Santo me daba el poder. El Espíritu Santo capacita al cristiano y le da el poder para poder pedirle eso. Porque cuando somos cristianos y nos deleitamos en Él, deleitarnos es estar con Él y depender totalmente de Él, vamos a pedir cosas que están en el corazón de Dios. No vamos a pedir cosas que están en nuestro corazón. Hermanos, no estoy diciendo que no quiero darme a entender con esto. No quiero decir que lo que tenemos y lo que el Señor nos da es malo. No, es bueno también. Que tengamos sustento, que tengamos un techo, un auto para movernos, un transporte para movernos, ir a la tienda y comprar para el desayuno, para la comida, para la escuela de nuestros hijos, para nuestra salud, para las medicinas, no es malo. Lo que está mal es qué es lo que amamos más. ¿Qué es lo que amamos más en este mundo? Es ahí donde está lo malo. Pero bendito Dios que leyendo su palabra nos hace recordar que su amor nos hace ir hacia Él. Vayamos, hermanos, por favor, a 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5. El 18, versículo 18, por favor. Esta palabra también es hermosa y también es un consuelo para nuestro corazón. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Él mismo nos reconcilió. No nosotros nos reconciliamos con Cristo. Él mismo, Dios, nos reconcilió con Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Como recordamos las palabras de Jesús, perdónales porque no saben lo que hacen. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Me imagino a Pablo escribiendo esta carta. Yo creo que eso de reconcíliense con Dios lo puso en el tamaño de una hoja. Que se viera, reconcíliense con Dios, hablándole a los de Corinto. Reconcíliense. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Cristo. Cristo no conoció el pecado. Cristo no mintió nunca. El miércoles, el pastor Freddy, en el estudio de Salmos, dio una frase que está allí en Instagram, en las redes sociales, está en YouTube. Sacamos ese fragmento y lo pusimos ahí porque fue una frase que debe de impactar nuestros corazones. Y decía que Dios nunca nos va a dejar como dejó a su propio Hijo. Por un momento, Cristo tuvo que ser separado de su Padre. Por primera vez en toda la eternidad, hermanos, su Padre tuvo que voltear su mirada y dejarlo solo por un momento, por nuestros pecados, porque Él se hizo pecado. Todos los pecados de toda
las personas que corren a Él y los depositan en Él, los cargó. Estamos hablando de miles de años y millones de personas. Y los pecados más abominables, hermanos, los pecados más atroces y más terroríficos que pudiéramos imaginarnos, el santo y el perfecto, el buen hombre, el justo, el verdadero, quien es la paz y quien es el amor, llevó ese pecado tan atroz. Él no lo merecía. Y Dios lo hizo por amor. Era tan fácil que Dios dijera, esta humanidad no me obedece, esta humanidad no se reconcilia conmigo. Mi creación está en deuda conmigo. ¿Qué hubiera costado que el Señor con su sola palabra acabara con todos nosotros? Nada. Pero su amor nos amó en medio de nuestra enemistad con Él. Ese amor tan hermoso. Y cuando comprendemos ese amor, vemos la belleza de Cristo, toda su obra. Lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hecho justicia de Dios en Él. Para que fuéramos todavía justicia. Pablo está diciendo que todavía, o sea, como soy, ahora soy justo. Y esa justicia, la justicia de Dios, cayó sobre Jesús. Recuerdo, y ustedes recuerdan también una parte en la palabra cuando Jesús, antes de ser crucificado, va al monte. Y dice la palabra que de su cuerpo brotaban como gotas de sudor, gotas de sangre, que parecían gotas de sangre. Y no sé, he escuchado que tiene algún estudio científico eso, no lo recuerdo muy bien, algo así escuché, de que cuando una persona está en una profunda agonía o en un momento tan tenso de preocupación, de estrés, los vasos sanguíneos se pueden dilatar y puede supurar sangre. Creo que ha pasado en algunos, poniendo este ejemplo, perdón, en algunos animales. No sé, pero si recordamos las palabras del Señor, Jesús mismo decía que Él estaba tan afligido y que si era posible pasar esa copa, que Él no fuera a la cruz. Jesús se estaba refiriendo a la copa de la ira de Dios, que es lo que conocemos en el Antiguo Testamento, la copa de la ira de Dios. Y sí, lo que iba a pasar era muy doloroso, el ser afligido con látigos, escupido, abofeteado, pero Jesús no pensaba en eso, hermano. Su preocupación y su temor no era eso. Imaginemos, Él iba a llevar el pecado, Él se iba a convertir en pecado, Él sabía que se iba a convertir en pecado. Por eso Él estaba tan afligido y tan estresado. Y porque iba a estar separado de su Padre. Eso era lo que más le dolía al Señor, que iba a estar separado de su Padre. Hermanos, todo esto es la grandeza del Evangelio. Todo esto es lo que el Señor ha hecho por amor a nosotros, hoy, esta mañana. Por eso quise empezar con esta historia de Jonathan Edwards, un predicador puritano. En aquel tiempo se hablaba mucho de las consecuencias del pecado y del infierno, se predicaba mucho del infierno. Y sí, es terrible pensar en que hay un lugar así, pero no podemos ocultar esa verdad porque es la palabra de Dios. Y amamos a las personas, amamos a nuestra familia, amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros hermanos y tenemos que predicar la palabra. Es por eso que esta iglesia, cada día y cada domingo oramos para crecer en el Evangelio y oramos para que las personas vengan y conozcan el Evangelio, porque es lo único que los puede salvar. No podemos dar un remedio nada más para que se sientan bien y se vayan a sus casas como si fuera paracetamol o ibuprofeno. Tenemos que atacar la enfermedad de raíz. Sería incongruente
que una persona que tiene un dolor muy atroz, muy doloroso en su abdomen, vaya al doctor y el doctor simplemente le ponga una inyección para el dolor y lo mande a su casa? Ese doctor estaría incumpliendo con lo que él es. Ese doctor sería un mal doctor, un pésimo doctor, porque puede que ese dolor tan grave que lo hacía retorcerse en su cama sea una enfermedad grave, algún padecimiento o algo que se tenga que estripar y meter a cirugía. Así es el predicador, tiene que hablar la verdad, pero también, como les decía, en medio de esta verdad dolorosa o que nos incomoda, está lo más grande, que es el amor de Cristo, que hoy podemos conocer el amor de Dios, nos podemos reconciliar con Él, podemos correr con Él. Y si estamos tibios en nuestro cristianismo, podemos correr al Señor para dejar esa tibiez, porque recordemos que dice Apocalipsis, a los fríos y a los tibios los escupiré de mi boca. No podemos ser tibios ni fríos, hermanos. Pero va a ser en el poder del Espíritu Santo como podamos vivir una vida cristiana, avanzando, creciendo en Él, deseando al Señor. Joven, si tú estás aquí hoy, tu edad es la más hermosa para que conozcas al Señor. Te vas a ahorrar muchas, pero muchas tragedias. Creo que la mayoría de los que estamos aquí y conocemos al Señor, teniendo una edad avanzada, podemos, si vamos a nuestra vida pasada, podemos decir que eso es verdad. Nos vamos a ahorrar muchas tragedias, muchos dolores. Pero no estoy diciendo que tu vida va a ser perfecta, que va a ser color de rosa, sino que ahora vas a tener un amor tan grande en el cual tú te vas a poder acobijar, descansar. El Evangelio es para todos. El Evangelio no es nada más para los que ya hicieron lo peor en su vida. Vi un meme, perdón, tengo que decirlo. Vi un meme en las redes sociales de ya ven que en Facebook salen sugerencias, invitaciones para seguir páginas, y era de no sé por qué me salió eso, ¿verdad? De un bar. Y decía, no eres borracho, eres precandidato para ser cristiano. O sea, la humanidad tiene la creencia de que cuando tú te haces cristiano es porque tú ya hiciste de todo en tu vida. Te comiste el mundo, te comiste el pastel tú solo y estás de arrepentido. Bueno, sí, nos hemos arrepentido de nuestra mala manera de vivir, pero piensan que para ser cristiano tienen que vivir lo peor. Pero eso no dice el Evangelio. Nosotros desde que nacemos ya somos lo peor y lo necesitamos. Necesitamos el amor de Dios en nuestras vidas. Y lo glorioso, como les decía ahorita, cuando ya estamos en el Señor, Cristo se para delante de nosotros como un abogado y nos da la entrada a la eternidad, a la gloria eterna, donde no habrá el llanto, donde no habrá el dolor, donde no habrá enfermedad, donde no habrá depresión, donde no habrá tristeza, donde no conoceremos el temor. Allí, hermanos, estaremos cara a cara con nuestro Salvador. Lo podremos contemplar toda la eternidad, hermanos. Eso es lo más glorioso que podemos esperar. Esa es nuestra esperanza. Porque esta vida es dolorosa, es triste. Pero bueno, mientras vivimos aquí y estamos con el Señor, podemos disipar ese dolor, llevar todas nuestras cargas a Él y Él nos va a dar de su paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que aunque los montes se remuevan y los países estén en guerras y haya hambre y desnudez, aunque las personas estén en orgullo contra nosotros, contra el cristiano o nos abofeteen, esa paz va a sobrepasar todo eso y estará en nuestro corazón. Recordemos
Por eso el nombre de este pasaje que he titulado, de este sermón, perdón, el amor que vence la enemistad. Cristo venció la enemistad en la que estábamos con nuestro Dios, con el Creador. Y gloria a Cristo, hermanos, gloria a Cristo, que Él la venció porque nosotros no lo íbamos a poder hacer. Y si hoy estamos aquí escuchando esto, hermanos, abracemos estas verdades, abracemos el Evangelio y corramos esta carrera en la que ya estamos. Despojémonos de todo el peso que nos impide correr con ligereza. El Señor nos va a ayudar a llegar a la meta. Esa es nuestra seguridad. Bendito sea nuestro Dios por el amor que Cristo nos ha dado en la cruz. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Bendito Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor tan grande para con nosotros. Gracias por tu amor derramado al pecador. Gracias porque tú has derramado tu vida para que nosotros la tengamos, Señor. Para que nosotros ahora podamos ser justos delante de Dios. No lo merecíamos, Señor. No merecíamos que tú vinieras a este mundo y pasaras hambre, dolor, cansancio, insultos. No merecíamos que tú dejaras tu gloria para venir a salvarnos, Señor. Pero por amor lo has hecho, Padre. Oh, qué hermoso amor, Padre. Que hoy los que estamos aquí lo podamos contemplar todos los días de nuestras vidas, Señor, por favor. Por favor, Espíritu Santo, sálvanos. Muéstranos esa gracia, Padre, que nos hace creer en ti, Señor, y abrazarte y correr en los días difíciles a ti, Señor. Y aún en los días buenos, Señor, tener esa necesidad de correr a ti, Padre. Porque ahí encontramos la paz, Señor. Y eso que ahora conocemos lo podemos llevar allá afuera con las personas que no te conocen, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, con todas las personas que amamos, Señor, porque tú nos has mandado a amar a nuestro prójimo. Y aún más, Señor, que nuestro prójimo es nuestra esposa más cercana, es nuestro prójimo más cercano. Amarlo, Señor. Ministrar nuestra familia, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, Padre. Bendito es tu nombre, Señor. Habla hoy. Como dice tu palabra, Señor, así ha dicho Jehová. Así ha dicho el Señor. Bendito seas tú, Señor. Que tú seas el único glorificado, Señor, y exaltado, Padre. En el nombre de Jesús.